¿Qué tal, amigos? Les saluda Freddy Silva en este nuevo capítulo de Tendencia Global, programa cuyo objetivo es hacer un análisis sobre distintas situaciones coyunturales que pasan en el mundo. Lo hacemos a través del diálogo y el entendimiento. Le recordamos que Tendencia Global es un programa independiente. Nosotros no pertenecemos a ningún tipo de partido político, tampoco recibimos ningún tipo de contribución de ideologías o partidos políticos. Lo recordamos, somos un programa independiente. El día de hoy vamos a hablar sobre las perspectivas de cara al siglo XXI en cuanto a las naciones indígenas originarias. Para ello nos acompaña Luis Fernando Sarango, es indígena ecuatoriano, pertenece a la nacionalidad quichua saraguro, obtuvo una licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Loja, es licenciado en Ciencias de la Educación, campo de especialización lingüística andina, educación bilingüe, además de la Universidad de Cuenca, magíster en docencia universitaria en la Universidad Huracán en Nicaragua. Un gusto tenerte con nosotros, Luis Fernando, bienvenido al programa. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, pues, y un gusto conversar y intercambiar, pues, estas ideas y sobre todo, digamos, lo que conocemos y aprender de ustedes fundamentalmente. Bueno, también está con nosotros Percy Calderón, él es sociólogo, es periodista, documentalista, radicado en los Estados Unidos. Bienvenido, Percy. Muchas gracias, Freddy. Bienvenido, Luis Fernando Sarango. Es un placer tenerte en nuestro programa. Muchas gracias. De igual forma está Carlos Ardiles, él es abogado, politólogo, además de magíster en universidades en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Bienvenido, Carlos. Gracias, Freddy, Percy y Luis. Un gusto de estar junto a ustedes en este programa tan importante. Bueno, vamos a comenzar de lleno con este tema sobre las naciones indígenas originarias. Te pregunto, Luis Fernando, cuando hacemos una escala del 1 al 5, cuando hablamos de prioridades, pues las comunidades indígenas originarias, además de esta pandemia, ¿no?, que ha traído grandes problemas para pues, gran parte del mundo, seguramente pues habrán situaciones que son prioritarias precisamente para estas naciones. En esa escala del 1 al 5, Luis Fernando, ¿cuáles son las primeras que aparecen en tu lista? Bueno, yo creería que, dada esta circunstancia que nadie lo podía prever, que es el COVID-19 y que está afectando mucho a los pueblos originarios, pues es la salud. Es justamente el problema de la pandemia que está afectando a todos los pueblos originarios y que, bueno, los estados lamentablemente han callado por algunas razones, obviamente porque estamos en la ruralidad y la prioridad para todos los estados en el mundo, yo diría, es las ciudades, las grandes ciudades. Entonces la ruralidad ha desaparecido. Entonces creo que como una de las prioridades de este momento, de la coyuntura actual, es precisamente el tema de la salud. Aun cuando yo diría que en la mayor parte, por lo menos en el Ecuador, en su gran parte de los hermanos, de los compañeros que se han enfermado con este COVID-19, hemos tratado de salir por lo menos con las cepas un poco benignas que tenemos al inicio. Hemos salido avantes gracias a los conocimientos de la medicina natural, de las plantas, y que no necesariamente hemos tenido que ir a los hospitales, porque en los hospitales, por ejemplo aquí en Ecuador, Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja, en estas grandes ciudades, es para irse a contagiar antes de curarse más bien. Entonces yo creería que eso es un plus de nuestra parte, pero obviamente la prioridad es en este momento la salud, porque esto implica el fallecimiento de compañeros, de hermanos, de miembros de pueblos. Como ustedes podrán saber, hay muchos pueblos originarios que somos muy pocos numéricamente hablando. Entonces corremos el riesgo de desaparecer, y este desaparecimiento de por sí venía siendo amenazado, pues porque tenemos el problema también de la territorialidad, del derecho a la tierra, que ha sido pues amenazado por este problema de la incursión de la minería a toda escala, y una minería pues a cielo abierto, que prácticamente lo que ha hecho es eliminar nuestro derecho a la territorialidad en todos los pueblos.
Bueno, y algo que debo acotar, y creo que esto sería importante también para la juventud de ahora, sería bueno recordarles, ¿no? Lo que menciona Luis Fernando, pues la humanidad ha logrado sobrevivir por miles de años, si contamos además de los 2000 desde el inicio de la llegada de Cristo para atrás, pues esta humanidad ha logrado sobrevivir precisamente con esta medicina ancestral, esta medicina que ha ido siendo dejada, ¿no? Del legado generacional, de generación en generación, para que así, los que llamamos chamanes, seguramente habrán distintos nombres, depende del lugar donde se encuentren, pero prácticamente son los que han ido acumulando conocimiento, información para poder curar a sus naciones, y porque en ese entonces no habían hospitales. Teníamos a estos personajes, a estos doctores naturales, podríamos decirlo de esta forma. Pero, Carlos, yo quiero entrar en un tema, por ejemplo, tenemos organizaciones como las Naciones Unidas que hablan de diversidad, hablan de inclusión, y muchas de sus políticas implementadas, por lo menos en este continente latinoamericano, porque tenemos bastantes grupos originarios indígenas, como lo decía Luis Fernando, bastante reducido, pero cuando hablamos de esta misma aplicación o de esta misma ayuda que debería de ser a estos grupos diversos para poderlos incluir, pues parece que estuvieran muy relegados, estuvieran muy atrás, porque pareciera que solamente importa o la comunidad LGBT o las comunidades feministas o cualquier otras comunidades que habría que tomarles mucha más prioridad, cuando en realidad lo que expresa, por ejemplo, Luis Fernando, una situación como esta pandemia, amenaza con destruir, o sea, prácticamente exterminar a estas comunidades que de por sí están alejadas, pero además se encuentra apatía, totalmente apatía por parte de los gobiernos. Sí, tienes mucha razón. Bueno, antes que nada, llegar un saludo a todos ustedes. Creo que un aspecto importante a considerar es el rol que tiene la participación indígena a nivel latinoamericano, especialmente porque ellos constituyen prácticamente 522 pueblos indígenas y prácticamente son 50 millones más o menos aproximadamente en toda Latinoamérica, que están distribuidos desde la Patagonia hasta México, desde el aspecto, diríamos, del Caribe a los Andes, la Amazonía y también el Centroamérica y Mesoamérica. Y creo que esto hace de que ellos tengan una gran fortaleza en lo que es el aspecto de lo que decía justamente Luis Fernando, ¿no? De territorialidad y de esencia, ¿no? De esencia pura en lo que es, diríamos, el accionar en el aspecto latinoamericano. No olvidemos de que, si bien lo que tú dices es evidente, han estado, diríamos, relegados, discriminados en base a un racismo muy exacerbante. Creo que también tenemos que tomar en cuenta que tienen una gran importancia porque ellos representan, diríamos, una cultura, representan tradiciones, costumbres, representan idiomas y también representan un sentir que es realmente digno de analizar y de investigar, porque muchos de ellos tienen situaciones que a veces desconocemos, ¿no? Como es, diríamos, su propia cultura, ¿no? Sus propias costumbres, que hacen que muchas veces nosotros tengamos que aprender de ellos, ¿no? Pensamos que ellos deben aprender muchas veces de nosotros, de los que estamos, diríamos, involucrados en el aspecto citadino y todo eso, pero creo que es rescatable que también nosotros aprendemos mucho. Y hay diferencias, como bien dicen, ¿no? Especialmente desde el punto de vista de la educación, de la salud. No olvidemos que prácticamente un 43%, ¿no? de la población en toda Latinoamérica es afectada por la pobreza, 2.7 en una extrema pobreza. Y creo que esto lleva a que tengamos que redireccionar, ¿no? La forma de hacer políticas, no solamente desde el punto de vista políticas de Estado, sino también las políticas internas de los pueblos originarios, ¿no? Para ver cuál es el alcance que ellos tienen y cuál es la perspectiva que ellos pretenden tener. Bueno, nosotros al principio hablábamos precisamente de lo que viene a ser estas comunidades indígenas originarias de cara a este siglo XXI, porque incluso ya por lo menos el Foro Económico Mundial habla de una cuarta revolución industrial. Percy, sabemos que por lo menos, ¿no? En los datos que hemos ido acumulando, la primera revolución industrial que comienza en el siglo XVIII, pues no solamente trae
grandes migraciones, saca a las poblaciones de los campos, concentra las urbes en las ciudades, existe una mecanización, lo que empieza a dar inicio con un capitalismo. Del capitalismo surge la contrapropuesta que vendría a ser el marxismo, digámoslo así, el manifiesto comunista. Después viene una segunda revolución industrial, ya con la invención del telégrafo, viene la electricidad. Después tenemos la tercera revolución industrial, allá por los 60, 70, cuando además de la televisión, pues tenemos la computadora, ya viene el internet, y ya vamos a una cuarta revolución industrial. Cada vez que hablamos de cambios tecnológicos, pues no solamente estamos hablando de cambios sociales, cambios tecnológicos, pero me imagino, Percy, que dentro de las comunidades más afectadas, porque si de por sí las grandes urbes también son las más afectadas, pérdida de empleo, violencia, inseguridad, pero cuando hablamos de estas comunidades indígenas originarias que además están alejadas, que están en las urbes, podrá llegarles el celular o podrán tener un teléfono, pero en muchas otras cosas simplemente no les llega porque otra vez los gobiernos no los tienen como prioridad. Evidentemente, Freddy, bueno, quiero darle la bienvenida a Luis Fernando Zarango. Es un gusto que te hayas unido a nosotros en este programa. Hemos estado conversando brevemente antes de comenzar el programa sobre los procesos de cambio que han sucedido en el continente. Y me voy a referir a uno, fundamentalmente a Bolivia, que sucedió en 1952. Teníamos un estado semifeudal y en una fecha específica, hace una semana, el 9 de abril, se realizó un proceso de cambio estructural en el país. El MNR realizó a través de esta revolución nacionalista transformaciones fundamentales en la participación ciudadana en Bolivia. Se hizo una reforma agraria, que quería decir una distribución de tierras equitativa a las personas que trabajaban la tierra, los campesinos. Se logró acabar con un régimen terrateniente imperante en el occidente del país. Se realizó un control del Estado sobre los recursos naturales y la economía boliviana. Se incorporó además por primera vez en el escenario político nacional a la mayoría indígena campesina originaria, si ustedes quieren, y a las mujeres al establecer el voto universal. Entonces, esas han sido las grandes conquistas que se han realizado. Y se lanza a Bolivia a un siglo XX, un siglo rodeado de avances tecnológicos. Pero ¿qué significa la tecnología al final del día? Pues la tecnología ha significado la opresión hacia los pueblos indígenas del continente, de alguna manera, porque se ha primado las ciudades hegemónicamente, porque las grandes universidades, las grandes organizaciones de educación se encuentran en los centros urbanos, pero los centros rurales han sido totalmente ignorados. Y durante todo el siglo XX prácticamente se ha realizado una opresión hacia las minorías existentes en el continente. Sin irnos muy lejos, veamos el Brasil, ¿no? Que es uno de los países más grandes del continente sudamericano, con una economía enorme, el gigante de Sudamérica. Sin embargo, sus poblaciones indígenas han sido deliberadamente ignoradas hasta este siglo XXI. Y bueno, cuando hablamos de territorialidad, Luis Fernando, algo que habría que explicarle, ¿no?, al ciudadano de a pie, al ciudadano pues de las urbes, de las grandes ciudades capitales. Cuando hablamos de territorialidad, pues en gran parte estos pueblos indígenas originarios están asentados precisamente donde está la riqueza natural, mineral, donde pues los gobiernos de turno arremeten, expropian y además usufructan, o sea, hacen todo lo que quieren estos gobiernos de turno, además de traer solamente dinero, extraer los recursos. Somos proveedores de materias primas para el extranjero, pero cuando se trata de, pues no sé si compensar sería la palabra, retribuir tal vez, y no solamente al pueblo indígena originario, sino también pues a la Pachamama, ¿no? Porque el momento que tú vas a talar un árbol, ni siquiera se toman la molestia de ir y replantar. Y sería bueno que tú nos cuentes, Luis Fernando,
tú que eres parte de todas estas naciones, además que no solamente del Ecuador, sino que además estás en sociedad con otras organizaciones indígenas, para que nos hagan saber, ¿no? O sea, además de todo lo que por arribita mostramos un poco, o lo que podemos más o menos percibir, seguramente deben haber otras cosas que son mucho más lapidantes para ustedes. Este tema de la territorialidad es un elemento clave, yo diría, para la sobrevivencia de los pueblos originarios en el mundo. Quería justamente también a lo que planteaba, lo que mencionaba Carlos, como que delimitar la existencia de los pueblos originarios solamente hasta México. No es así. O sea, la existencia, hasta ahora por lo menos, aún siendo minorías en algunos estados, los pueblos originarios están en toda la América, desde la Patagonia hasta los Inuit en el Polo Norte, a los que le llaman los occidentales los esquimales, por ejemplo, ¿no? Ellos son los Inuit. Y tenemos, hace 4 años hacían una oposición a un gasoducto que quería hacer Estados Unidos, y aún tuvieron una fuerza grande todavía los Sioux, que están en Dakota del Norte, que se opusieron, por ejemplo, al paso de un gasoducto. Y tenemos a los Sami en el círculo polar ártico prácticamente, compartiendo entre Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, entre otros pueblos. Tenemos pueblos originarios pues en el África, en Asia. Entonces, hay que mirarle a los pueblos originarios como tales a nivel mundial. No sé exactamente cuántos somos en el mundo, existen cifras. Y pues un elemento clave también que quisiera decir es que justamente por estos meses nos reunimos los pueblos originarios en Naciones Unidas. Bueno, nos prestan un momentito ahí las Naciones Unidas, nos prestaban antes de la pandemia para la reunión del Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas. Y ese es he tenido la oportunidad de estar participando ahí como por 4 veces, y esto es una hermosura, digamos, poder reunirnos los pueblos originarios a nivel del mundo. Pero bueno, el tema de la territorialidad es clave, es fundamental. Yo creo que las constituciones de Bolivia y Ecuador especialmente se puede mirar de alguna manera porque implica el reconocimiento de alguna manera del derecho a la territorialidad, el hecho del reconocimiento de la existencia de varios pueblos que nos autodenominamos, como decía al inicio Percy, que nos autodenominamos como naciones. Acá en Ecuador decimos que somos nacionalidades, que tendrá una especie de significado de naciones. En realidad, como decía también pues Freddy, por circunstancias del destino, de la vida o de la mala suerte, debajo de los territorios de los pueblos originarios se encuentran las materias primas que necesita el mundo desarrollado, y que para acceder a estas materias primas pues lamentablemente hay que usar la minería, especialmente de cielo abierto o generalmente a cielo abierto. Y claro, como nos dicen que somos subdesarrollados, y para desarrollarnos, entre comillas, hay que poner en manos de los desarrollados las materias primas, porque los desarrollados no podrían hacer nada sin nuestras materias primas. Entonces han hecho de que este mundo, el planeta, la casa de todos, esté pues amenazada. Y no sé hasta dónde vamos a llegar, porque con el bendito desarrollo, puede llamarse progresismo, lo que quiera que sea, y al inicio Percy creo que manifestaba con mucha razón, pueden ser de izquierda o de derecha, o como se llamen, pero no van a dejar de ser desarrollistas, no van a dejar de explorar y explotar la minería, digamos, porque todo, claro, lamentablemente el desarrollo se hace a base de la minería. Sin embargo, creemos nosotros que sí es posible atenuar, al menos respetar de alguna manera, o buscar mecanismos otros que podamos salvar a la humanidad de una catástrofe. Bueno, de lo que sabemos aquí, prima la comercialización, prima el dinero, necesitan acumular recursos, necesitan, claro,
no perder lo que han invertido ellos, es decir, el Dios dinero está por delante antes que la vida misma, inclusive de la humanidad. Entonces, en ese sentido nosotros planteamos como derecho humano, como derecho constitucional en el caso de Ecuador, y creo que también en el de Bolivia, el hecho de tener o mantener nuestro derecho a la territorialidad, que significa una especie de autodelimitación, una especie de autonomía territorial, para poder sobre todo defender como en Occidente le llaman recurso. Para nosotros es parte de la vida, o ni siquiera parte de la vida. Nosotros pertenecemos a ese mundo, a la naturaleza, llamémoslo así, ¿no? Y necesariamente pues son visiones totalmente diferentes, cosmovisiones diferentes, que para Occidente significa un instrumento para vivir. Para nosotros es, al contrario, nosotros somos parte de esa vida, porque tenemos que compartir con los animales, con las plantas, o sea, somos parte de ese tiempo y espacio que hay que cuidar. Bueno, mucha razón en todas las palabras, Luis Fernando. Tenemos que cuidarlo, pero sobre todo, creo que todos somos parte de este planeta. No tenemos otro lugar donde ir a vivir en caso de que pues vayamos a deteriorarlo de forma que ya no podamos ni siquiera coexistir en este lado. Pero quiero darle primero la bienvenida a Livio Palechor. Él pues ha formado parte de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural. Él nos está acompañando desde Colombia. Es del pueblo indígena Yanacona, del gran pueblo quechua, del resguardo indígena de Huachicono, ubicado en el macizo colombiano en la República de Colombia. Gracias por estar con nosotros, Livio, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de compartir, de conversar de estas cosas que son muy importantes para nosotros como pueblos indígenas, pero para el mundo en general, en tanto somos una alternativa de vida en este mundo de muerte. Bueno, Livio, voy contigo en esta pregunta. Hace un momento hablábamos, por ejemplo, de cómo a lo largo de la historia, pues las comunidades indígenas han sido utilizadas como una escalera política, y esto no es una cosa que esté pasando en este siglo. Lo venimos pasando por lo menos unos 2, 3 siglos. Yo me atrevo a decir, en base a este libro, que no sé si en algún momento pues lo han leído, si no se lo recomiendo, de Ramiro Condarco, Zárate, el temible Vilca, donde va mostrando cómo durante los distintos periodos, desde antes de las formaciones de la República, por lo menos enfocado en el de la República de Bolivia, pues la mayoría de los grupos políticos, ya sea los residuos que quedaban de los españoles, porque también eran conocidos como los tejedores y los pasadores, en esta misma medida van haciendo que las organizaciones indígenas pues simplemente sean un medio para poder llegar a los puestos de turno, pero realmente eso no ha cambiado, creo que para nada, Livio. No sé qué tan distinto será en Colombia, no sé qué tan distinto será en Ecuador, pero Livio, por lo menos veo que esas formas de hacer política utilizando a los indígenas, a los originarios, pues no ha cambiado, y en vez de mejorarles sus condiciones de vida, de cuidar su patrimonio, de cuidar la misma naturaleza donde viven, pues creo que ha sido todo lo contrario. Estaba diciendo que en Colombia las situaciones son similares, pero nosotros, como pueblos indígenas en el departamento del Cauca, en Colombia iniciamos una movilización, un proceso organizativo como Consejo Regional Indígena del Cauca hace 50 años, y hemos ido reivindicando nuestros derechos con fundamento en las normas, pero ya en este momento a partir del Convenio 169 y la Constitución Política de Colombia. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, unos avances de orden territorial, en tanto los territorios indígenas se reconocieron constitucionalmente como entidad territorial, lo que quiere decir que tienen los mismos derechos que tienen los municipios y los departamentos en el caso nuestro. Y por supuesto, hemos hecho una reivindicación muy grande en términos de la construcción de autonomía, y por eso una de las mejores o grandes autonomías que tenemos es la garantía de la autonomía territorial. Nosotros, al interior de nuestros territorios,
aplicamos justicia, hacemos procesos de desarrollo económico, productivo, ancestral, aplicamos nuestras propias, digamos, técnicas de salud. Y eso se miró muy claro ahora en la época de la pandemia. Antes de que el gobierno declarara el cierre de fronteras, nosotros ya lo habíamos declarado hace rato en función de nuestra autonomía, y ya los 5 o 10 días antes de la norma nacional, nosotros ya teníamos cerradas fronteras, ya teníamos el cuidado con plantas tradicionales, con nuestros médicos ancestrales, y demostramos grandemente que tenemos una buena capacidad de abordar este tipo de situaciones, particularmente la pandemia. Hace un mes y medio, nosotros tuvimos la celebración de los 50 años y nos reunimos más de 10.000 personas, y pues nosotros, como tenemos nuestras propias medicinas, ni siquiera utilizamos el tapaboca, y si uno mira las estadísticas, demostramos que no hubo ninguna afectación, ninguna persona infectada por razones de estar en esa colectividad. Entonces, pero asimismo tenemos la Guardia Indígena, que es la que se encarga de la protección territorial, pero también la protección de la comunidad. Entonces, yo alcancé a escuchar un poco de lo que expresaba Luis Fernando, pero nosotros tenemos como fundamento de las luchas, de los procesos de resistencia, justamente la territorialidad, porque es ahí donde establecemos nuestra autonomía, nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro manejo territorial total. Es decir, nosotros desarrollamos la territorialidad de esa manera. Yo estoy haciendo en este momento una tesis doctoral, justamente donde voy a plantear todo este proceso de construcción territorial que se ha hecho desde la base, en el caso caucano, en el contexto del Consejo Regional Indígena del Cauca. Entonces, pues creo que ahora días hacíamos una entrevista y me preguntaba sobre los aportes que hacemos como pueblos indígenas. Yo les decía que nosotros, uno de los grandes aportes que le estamos dando a la sociedad colombiana es una propuesta de construcción de Estado desde la base, porque nosotros vamos desde el territorio local, tenemos territorio zonal y tenemos territorio regional. Y en ese espacio tenemos nuestra propia aplicación de salud en un sistema propio que se llama Sistema de Salud Propio Intercultural. En esos territorios hacemos nuestra propia educación a partir del Sistema Educativo Indígena Propio, que fue aprobado en el 2014 por el Gobierno Nacional. Entonces tenemos nuestras propias escuelas, nuestras propias formas de manejo, y así lo hacemos en los distintos sectores de la vida como tal. Entonces, disculpa, Livio, disculpa que te voy a interrumpir, pero por lo menos está sonando tan bien lo que tú estás diciendo. No sé si esto compartirá conmigo Luis Fernando, pero cuando hablamos, por ejemplo, de las autonomías, en Bolivia tenemos una población como es el sector del Tignis, con grandes recursos naturales, que pues del anterior presidente, que se decía indígena, Evo Morales, pues no le importó que esta fuera una zona que además era protegida, por un lado, además que hicieron una fuerte resistencia el sector indígena originario, aún así les pasaron por encima, incluso llegaron hasta la sede de gobierno, también los reprimieron con todo lo que pudieron. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo se podría trasladar estas políticas que tú mencionas que se están logrando en Colombia para que tanto Ecuador, seguramente habrá partes igual de Venezuela, lo mismo que Bolivia, Perú, que tenemos tantos grupos indígenas originarios? Yo creería que allí tenemos derechos constitucionales, en el caso de Ecuador, derechos constitucionales ganados, y valga la redundancia, constitucionalizados, que por lo pronto es bastante para nosotros. El tema es que debemos trabajar más, y bueno, aquí tenemos que pasar por un proceso organizativo interno nuestro para fortalecer nuestra posición y nuestras luchas, que no necesariamente deben ser, digamos, las marchas, cerrar las carreteras,
Podemos contar con esos mecanismos, pero también tenemos que luchar en el ámbito jurídico, por ejemplo, ¿no? Pedir la inconstitucionalidad de las leyes, buscar otros mecanismos y también en el ámbito internacional. Porque sucede que este es un tema, digamos, muy común con el progresismo, que está de moda en los últimos tiempos. Aquí en el Ecuador, por supuesto, en el gobierno de Correa, que ha sido un gobierno para los pueblos originarios, por lo menos para la mayoría de los pueblos originarios de Ecuador, un desastre completo, porque tiene un problema gravísimo y es que se caracteriza por ser muy autoritario. Lo que ha pasado en Bolivia es exactamente lo que pasó acá en el Ecuador, con el Yasuní, que era un lugar, un sitio, que de acuerdo a las leyes del Ecuador, teníamos que guardarlo, preservarlo, y que pues decidieron, porque sí, explorar y explotar petróleo, extraer petróleo necesariamente. Entonces, esto tiene que ver con el desarrollo que impulsa el progresismo. Y bueno, acá ha habido muchos estudiosos del tema en términos de cómo caracterizar a este progresismo, y que, pues, en pocas palabras, es un gobierno desarrollista, es la nueva oligarquía que no puede salir, no puede salirse del esquema del desarrollo planteado a nivel mundial por el capitalismo. Entonces, por supuesto que se han hecho muchas vías que se han desarrollado, llamémoslo así, en infraestructura, pero que no pueden dejar de explotar petróleo, de desarrollar la minería, aunque digan que es una minería responsable, precisamente con el objeto, ¿no es cierto?, de obtener recursos económicos, de entregar esta materia prima, y ni siquiera sería cualquier materia prima, porque se trata, por ejemplo, en este momento con los chinos, tenemos en el sur de Ecuador desarrollando una mega minería para entregar plata y oro en grandes cantidades, cuando en realidad, por ejemplo, nosotros como ciudadanos de a pie nos ponemos a mirar, un gobierno responsable debería estar haciendo como hace un padre de familia. Si es que tienes un tesoro, deberías guardar ese tesoro. Y se sabe que en economía el respaldo fundamental del dinero o de la economía es el oro. Por ejemplo, ¿qué tal que nosotros estuviéramos guardándonos los lingotes de oro en nuestro banco central para respaldar nuestra economía, en vez de entregar todos los días camiones inmensos que salen de esta mina, digámoslo así, para la China? Entonces, no se sale de ese esquema del desarrollismo. Es decir, no hay otra alternativa para ellos. Solo se menciona el summa causa, por ejemplo, en Ecuador, que los pueblos originarios han planteado como una alternativa al desarrollo, no el desarrollo mismo. Entonces, claro, para ellos es fácil porque se manejan todo el esquema de la propaganda, la maquinaria de la propaganda para decir, oiga, hago un puente, eso es el summa causa. Saco oro, saco plata, saco petróleo, eso es el summa causa. Les reparto migajas, les doy bonos de la pobreza, eso es summa causa. Entonces, lo que estoy diciendo es que si en algún momento ese progresismo quisiera hacer algo diferente, debería romper, salirse de ese esquema del desarrollo, aunque le suene mal para algunos. Es decir, buscar otras posibilidades, otras formas, ¿no es cierto?, que impliquen un bienestar para todos, de una manera un poco más horizontal y más democrática, llamémoslo entre comillas. Bueno, además que tenga un poco más de conciencia. Quiero ir contigo otra vez, Livio, porque me gustaría que igual nos plantees cómo sería la respuesta ante este progresismo, a este globalismo que cada vez está acaparando no solamente las legislaciones de muchos países, ya en Europa ha pasado por muchísimos países, pues Latinoamérica está batallando
es una guerra ideológica, cultural, sobre todo, que estamos viviendo con este progresismo que realmente, pues ya cuando lo trasladamos a estos grupos originarios, pues están mucho más indefensos. ¿Cómo le hacemos frente, Livio? Bueno, yo creo que hay un punto importante en este caso, y es lo que hace la diferencia tal vez en el caso colombiano con otros países como Bolivia o Ecuador. Por ejemplo, el tema de las autonomías regionales o la creación de región. En Ecuador y Bolivia... Perdón, Livio, necesitamos tu video. Ya. Entonces, la diferencia está en que en Bolivia, Ecuador y Ecuador se crean las regiones y se crea la autonomía regional desde arriba, desde la norma. Pero en nuestro caso lo hemos hecho desde la base. Esa construcción cuando se hace desde la base es mucho más sólida y tiene mucho más funcionalidad y hay formas realmente de hacer resistencia a toda esta ola de amenazas que hay contra la vida. El mismo caso es el que sucede en Nicaragua, donde en Nicaragua lo que se hizo fue prácticamente también se crearon las regiones autónomas por decreto, luego por ley, pero al final quedaron funcionando igual como municipios, como departamentos, pero no hay una construcción desde los propios pueblos y ahí es donde se hace la diferencia. Yo diría que un punto clave frente a esto tiene que ver con el proceso organizativo como tal para podernos realmente juntar. Y lo segundo es que para podernos juntar hay que hacer una construcción identitaria muy grande que realmente permita que los indígenas nos sintamos como indígenas o como originarios o como se llame y podamos juntarnos entre los mismos pueblos, porque no nos digamos mentiras, entre los mismos pueblos hay dificultades. Recuérdese que en Bolivia, por ejemplo, cuando se habló del tema de territorios indígenas, no se pudieron poner de acuerdo los mismos pueblos indígenas. Por eso el artículo de la Constitución que habla de territorio dijo territorio originario, indígena, campesino, pero nunca se llegó a tener la claridad sobre eso y prácticamente que la división todavía quedó planteada en la misma Constitución. O sea que hay un problema que tenemos que resolver internamente como pueblos para juntarnos de verdad y, por ejemplo, Bolivia tiene una población muchísimo más grande, lo mismo que Ecuador, que Colombia. En Colombia somos 3.5% de la población nacional. Sin embargo, hemos podido hacer una afectación a nivel nacional, a nivel gubernamental, de tal manera que se nos reconozcan los derechos que tenemos como tal. Entonces creo que es un asunto, primero es de organización, para eso hay que fortalecer el tema identitario y fortalecer el tema de autoridad y y autonomía, pero como lo decía Fernando, el tema de territorialidad. Yo creo que ese es el punto y creo que no estamos tampoco tan, digamos, como tan complicados. Si se mira también que en países europeos están echando la mirada a nuestra experiencia como pueblos indígenas como alternativas, digamos, de cortar las amenazas que tiene la vida a nivel mundial, ¿no? Las amenazas de tipo ambiental, etcétera, etcétera. Nosotros las tenemos sobre la mesa y también tratamos de ayudar en ese sentido. Y bueno, a esto seguramente, Carlos, hay que añadirle de que cuando estamos hablando, por ejemplo, de un país como Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, no estamos hablando de que estos pequeños grupos indígenas originarios están solos. También tenemos que hacer nuestra parte en la concientización desde las escuelas y seguramente desde el lugar en donde tú te encuentras como catedrático, dándole igual clases a los chicos para que tomen conciencia de la importancia vital que tienen, no solamente en la aportación de cultura, conocimiento y además de las regiones en donde viven, que es importante para cada una de sus naciones. Sí, justamente concuerdo con lo que manifestó Livio y Luis, en el sentido de que existe una un gran interés respecto a los pueblos indígenas en función a sus
diversidades, a su pluralismo, en función a su cosmovisión, en función a esta identidad cultural que tienen tanto Bolivia como Ecuador y también Colombia. Creo que un aspecto importante que se ha dado en Bolivia es justamente una ley jurisdiccional, la 073, que se promulga en diciembre del 2010 y que prácticamente hace de que los pueblos indígenas originarios campesinos puedan autodeterminarse, puedan autogestionarse en función al aspecto, digamos, de sus usos y costumbres, ¿no? Y separa prácticamente el aspecto de la justicia ordinaria frente a la justicia indígena originaria campesina. Y ellos tienen, en función a sus tradiciones y costumbres, la forma de regular, diríamos, el aspecto de sanciones, ¿no? Siempre y cuando no vayan en contra de la constitución política del Estado, que es un aspecto olvidado acá en Bolivia. Asimismo, dentro de nuestra propia constitución, del artículo 191 al 93, se tiene justamente la jurisdicción indígena originaria campesina, donde establecen cuáles son sus funciones y atribuciones. Yo creo que este aspecto normativo hace que prácticamente se reivindique en parte sus derechos, pero también hace mucho otros aspectos importantes, como es lo que decía justamente Luis Fernando, ¿no? De que todo lo que se tenga, diríamos, en los territorios indígenas, pues no se los exporte y no tenga un beneficio para sí. Entonces estaríamos hablando frente a dos aspectos. Uno que es no solamente hablar sobre la globalización, sino que tenemos que hablar del principio de localización. Es decir, qué es lo que prácticamente localmente somos fuertes y en qué medida podemos nosotros constituir, diríamos, una base fundamental para que esos recursos naturales, todos esos recursos medioambientales, hídricos y todo, se fortalezcan, ¿no? Ve tú que, por ejemplo, en Costa Rica se vende el aire puro y esto se exporta, ¿no? Nosotros tenemos grandes reservas, igual Ecuador y Colombia, ¿no? Como ser, por ejemplo, dentro del TIMNIS, dentro de la Amazonía, dentro de varios lugares que nosotros contamos, ¿no? El Parque, ¿no? El Mercado y otros, que tenemos un aire puro que podemos exportar y se vende a través de bonos y de ventures. Entonces, creo que lo que falta es una política integradora, pero también una política localizadora. No hablar tanto de lo globalizante, sino de lo localizante. Y creo que esta forma de pensamiento tiene que tener raíces inmersas no solamente en los pueblos indígenas, sino dentro de la propia identidad nacional, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo de que no tenemos esa identidad a veces de nosotros mismos, ¿no? Es decir, lo propio frente a lo ajeno, ¿no? Lo de unos frente a otros. Entonces, creo que cuando encontremos estos equilibrios, entonces vamos a poder proyectar de mejor manera nuestras identidades, ¿no? Porque ya de hecho tenemos que tener en cuenta que no solamente es ver el alcance de realizar las normas y olvidarnos, diríamos, de que estas normas se apliquen o que estas normas vayan en beneficio de los pueblos indígenas. No, a veces, como tú dices, Freddy, el rescate igual lo de Percy, cuando ustedes hablan y dicen de que a veces son utilizados, ¿no? Los indígenas, los campesinos, para cierto tiempo, momento, y luego de eso ya prácticamente se diluye, diríamos, su accionar cuando existe ya el aspecto político. Entonces, creo que hay que gestar una nueva forma de pensar, de actuar y de sentir dentro de lo que es la nueva estructura, diríamos, integradora latinoamericana y dentro de nuestras propias regiones y nuestros propios países. Hemos justamente invitado al programa al rector de la Universidad Indígena Tupac Katari de Bolivia. Lamentablemente está con problema de COVID. Él se excusó, pero nos pidió de que en futuras quisiera participar y estar también con nuestros hermanos como Luis Fernando y Livio de Colombia, de Ecuador y de otros países, porque creo que de eso se trata de que nosotros seamos un núcleo integrador, se trata de que hagamos unísono de nuestro pensar y también de disonante hacia otros países y hacia otros pueblos originarios. Es importante esto, Percy, que menciona Carlos, bueno, ya para finalizar, ir finalizando el programa, fortalecer, ¿no? Esta identidad desde los pueblos indígenas para que nos sintamos igual como nación identificados no solamente con el título del nombre de la república a la que pertenecemos, sino también de los orígenes mismos de los cuales vienen con nosotros estos indígenas. Y, por ejemplo, una comparación que tal vez no sé si será justa, Percy, en esa misma identidad es la misma protección
que por lo menos aquí, que si bien es cierto, no es perfecta, por lo menos aquí en los Estados Unidos, a los grupos originarios, como ya lo mencionaba al principio Luis Fernando, ahí tenemos a los Sioux, tenemos muchas comunidades, incluso tú hiciste un documental precisamente de estos grupos que tienen culturas muy parecidas a Sudamérica, Centroamérica. Evidentemente, así es. En Estados Unidos, pues se ha tratado de institucionalizar a los pueblos indígenas que fueron arrasados, ¿no?, durante la colonización de todo el territorio americano. Cuando Estados Unidos creció como tal, pues se necesitaban territorios vírgenes, territorios que pertenecían a los originarios americanos. Entonces, los Rappahannock, por ejemplo, aquí en el estado de Virginia, pues recién hace unos años atrás, menos de 10 años, recibieron su carta de ciudadanía en los Estados Unidos, incorporándonos como una minoría indígena perteneciente al estado de Virginia. El mundo avanza, pero se sigue teniendo los reclamos genuinos que pertenecen a cada grupo así asignados. Pero la preocupación más fundamental me parece que es cómo se están utilizando los movimientos campesinos, movimientos indígenas en el continente sudamericano. Cuando se hace la refundación del Estado en Bolivia, por ejemplo, y se hace el Estado plurinacional que establece el reconocimiento a 36 naciones indígenas. Entonces vemos, por ejemplo, aquí tengo la lista de todas las naciones, a la nación Araona, ¿no?, que pertenece a una región amazónica en el departamento de La Paz, que tiene entre 90 a 160 habitantes, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros establecer un representante de un grupo tan pequeño frente a los afrobolivianos, que son 22,000, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos responder las necesidades particulares de cada pueblo, ¿no? Estamos hablando de pueblos, no de naciones. Entonces, creo que hay que corregir errores que a veces se cometen en el lenguaje, tratando de agrandar, tratando de mostrar un país diverso con 36 naciones, ¿no? Y la pregunta es esta: ¿son naciones o simplemente se quiere utilizar el contenido epistemológico, si se quiere, de la configuración de 36 naciones? Lo que tenemos que aprender fundamentalmente es respetar a cada uno de los ciudadanos que viven en cada país, al margen de su origen, al margen de que si son originarios o son descendientes criollos de los europeos que estuvieron en el continente. En ese sentido, el mestizaje, por ejemplo, en el continente es un hecho. La mayoría de nosotros somos mestizos, ¿no? Y somos una mezcla de algo, pero nos identificamos con una sola nación, que es la nación de la que somos miembros. Bueno, seguramente podríamos hablar y profundizar en detalle muchas de estas ideas, pero pues el tiempo es el peor enemigo. Luis Fernando, para terminar, solo para puntualizar, si puedes en un minuto, vamos a poner en contexto bien rapidito lo importante y además lo urgente que necesitan hacer los pueblos originarios del continente para poder salir adelante, o por lo menos para no extinguirse en este siglo XXI. Bueno, yo quisiera, quizás, espero no alargarme mucho, pero me parece importante con el aporte que hace Percy respecto de naciones. En realidad yo creo que de lo que entiendo y que es común a nivel de los pueblos originarios del mundo, hay que diferenciar el significado de naciones en los contextos diferentes. Para pueblos indígenas, llamémoslo así, hablar de naciones se trata de naciones preexistentes a los estados-nación. Y cuando se habla de naciones después de la constitución de los estados-nación, pues en el caso por ejemplo nuestro sería Ecuador, Perú, Bolivia, que tiene otro contexto, otra realidad. Entonces es un poquito para, como digo yo, o sea, para aportar también al debate, por supuesto, y quedarme un poco medio tranquilo al respecto, porque puede darse la idea de que hay simplemente es una ocurrencia de los indígenas que, aunque siendo 20, se llamen naciones. Estas son naciones originarias, son naciones preexistentes a los estados-nación,
que además eso implica el poseer derechos diferentes a los estados-nación que pues se constituyeron posteriormente. Y luego, para contestar a la pregunta, yo creería que en realidad, pues, de parte de los estados-nación precisamente es necesario de que se reconozca en su plenitud el derecho, primero la realidad diversa de todos los estados, donde hay pueblos originarios. Los estados-nación, como decíamos hace un momento, que hay pueblos originarios en el mundo, no solamente en esta idea de que hay pueblos originarios solamente en América, o tal vez en América del Sur, no. O sea, los pueblos originarios tenemos una dimensión mundial, podríamos decirlo. Y en este sentido, creo que vamos avanzando. Para nosotros es un gran avance el que de una u otra manera, aunque sea dentro de los progresismos, que Bolivia y Ecuador, por ejemplo, hayan reconocido en su constitución el hecho de que somos un Estado plurinacional. Eso implica una ganancia de alguna manera, un avance en la constitucionalización de estos derechos. Ya quisiéramos que otros estados también puedan hacer esta declaración. Luego, el siguiente paso es la implementación de los estados plurinacionales, que no hay que tenerle miedo, porque claro, la derecha especialmente, los que defienden el status quo de un Estado-nación, tratan de hacerle que tengamos miedo, en el sentido de que queremos dividir a los estados-nación actuales. De ninguna manera. De lo que se trata es avanzar en los derechos del reconocimiento de las autonomías de los territorios de los pueblos originarios, precisamente para tratar de evitar su extinción, porque estos pueblos originarios como tales, que son diferentes en su cosmovisión, que son diferentes en su pensamiento, que son diferentes en concebir un paradigma civilizatorio, pues tenemos derecho a vivir. Es un derecho humano al de vivir como individuos y como comunidad, como pueblos originarios. Y además, que estamos seguros que podemos aportar a la humanidad. Aquí en otros pueblos originarios especialmente se ha demostrado, como decía hace un momento, en esta pandemia, por ejemplo, creería yo que es un error muchos de nosotros irnos a los hospitales porque ahí nos contagiamos con el COVID. Y sabemos de que todavía hay conocimientos de nuestros mayores, de nuestras abuelas, respecto de las plantas medicinales para poder sobrevivir frente a esta pandemia. Por ejemplo, eso podría ser un aporte para la salud, para las facultades de ciencias de la salud que ignoran o que dicen que eso no es válido porque apenas es un conocimiento folclórico de las plantas. En realidad, pues yo creo que los pueblos originarios podemos aportar desde diferentes ángulos, en la educación, en la administración de justicia, en la salud, respecto, digamos, de muchos elementos que podrían ser válidos para la humanidad en definitiva. Te agradezco muchísimo, Luis Fernando Sarango, indígena ecuatoriano, pertenece a la nacionalidad quechua saraguro, obtuvo la licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Loja, precisamente en Ecuador. Nosotros encantados de que nos hayas acompañado el día de hoy y recibe un fuerte abrazo hasta allá, hasta Ecuador, Luis Fernando. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Un gusto saludarles y conocerles. Lo mismo, quiero mandar un fuerte abrazo, Luis Fernando. Lo mismo para Livio Palechor. Él pues se formó en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del pueblo indígena Yanacona, del gran pueblo quechua del resguardo indígena de Huachicono, ubicado allá en el macizo colombiano de la República de Colombia. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Livio. Muchas gracias a ustedes. Me parece muy importante los espacios de discusión porque esto cada vez ayudan para que construyamos no solamente la organización del mundo indígena, sino la organización de
de toda la clase dominada, porque no es un problema solamente de indígenas, sino que es un problema de todos. Yo creo que tenemos que algún día juntarnos afros, negros, indígenas, sectores rurales, urbanos, campesinos, para luchar juntos, porque tenemos la obligación, la ética de defender nuestro mundo. Muchas gracias. Un abrazo desde Colombia. Lo mismo, Livio. También Carlos Ardiles, él es abogado, además de catedrático en universidades privadas, analista político, politólogo. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Gracias, Freddy. Una alegría pues estar junto a los hermanos de Ecuador y de Colombia, y también junto a ustedes en este programa que tiene como función importante la de transmitir tal vez estos conocimientos de los pueblos indígenas originarios campesinos. Creo que la cosmovisión es importante, es ver, diríamos, el mundo desde su propia visión, y esto hace que cada una de las naciones y entidades pues tengan justamente esos derechos adquiridos, y que en algún momento también quieran ser reivindicados y también sean puestos, diríamos, a consideración de cada uno de nosotros. Y a lo largo de todo este transcurso de la vida, pues creo que tenemos que saber, como bien tú decías, el saber también cuidar esos derechos, y más que nada respetar a todos, porque al unísono todos somos iguales ante la ley y tenemos pues derechos adquiridos y derechos también para poderlos ejercer. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias, Carlos. Pues nos despedimos igual. Percy Calderón, él es nuestro director en el programa, además sociólogo, documentalista, periodista radicado en los Estados Unidos. Percy. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Ha sido un honor compartir con Luis Fernando y Livio desde Colombia. Pienso que la contribución de ustedes es monumental para entender cómo marcha la cosa entre nuestros pueblos. Todos somos iguales y creo que todos merecemos un trato justo y gozar de los mismos derechos y privilegios. Gracias, Percy. Pues simplemente acotar que ese respeto, que además es que todos los seres humanos lo tenemos, hay una dignidad de por medio de igual forma, y no solamente es una responsabilidad que tienen los sectores indígenas originarios, sino todos los ciudadanos que forman parte de esa única nación, que deben sentirse no solamente identificados, además representados de la nación en la que nacieron, sino que también orgullosos de todos estos grupos de los cuales tenemos la herencia cultural, tenemos herencia igual medicinal y tantas otras cosas que nos vienen dejando en su legado. De esta forma nosotros le vamos poniendo punto final a este capítulo de Tendencia Global, con la promesa de reencontrarnos dentro de 7 días. Soy Freddy Silva, gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta la próxima.